Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, no importa en la hora en la que veas el video. Hoy es jueves, jueves de capacitación en la Semana del Mecánico. Decidimos hacerlo jueves y viernes para que tengas todo el resto del fin de semana para estudiar este curso que te estamos ofreciendo de manera gratuita y tengas la posibilidad de obtener un pequeño certificado que te puede ser útil para tu taller o para conseguir un empleo. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, se llama banqueo de computadoras. Antes de empezar, déjame decirte que soy mecánico automotriz al igual que tú, que llevo más de 15 años de experiencia en el medio y más de 10 años ya como capacitador internacional. Ahora sí, vamos a lo que nos truje rápido, vamos a hacer un análisis básico, conexión y comunicación con el escáner. Después de este curso, seguramente te quedarán muchísimas ganas y muchísimas dudas y espero poder ayudarte a resolver todas estas. Si quieres hacer un curso un poquito más avanzado, con gusto lo podemos ir programando aquí en este canal. Y bien, vamos a empezar. Los módulos de comunicación, bueno, los módulos automotrices o las computadoras automotrices hay de diversos tipos. Tenemos computadoras de motor, tenemos computadoras de transmisión, TCMs, tenemos también lo que conocemos como BCM, Body Control Module, y tenemos el EBCM, que es el del control de frenos ABS. Aquí prácticamente tenemos estos cuatro, perdón, son cuatro módulos. Y este tipo de módulos los podemos nosotros interconectar a través de una prueba en banco. El día de hoy vamos a ver solamente dos tipos de conexiones. Vamos a ver una conexión de una computadora muy básica. Vamos a banquear una computadora de Chevy, pero también la vamos a programar. Y también les voy a enseñar cómo hacer una prueba de banco de una unidad mecatrónica, que es bastante interesante. Y son de las cosas que más nos llegan al taller y que mejores recursos nos generan a nosotros. Y bien, ¿cómo funcionan las computadoras automotrices? Es bien simple, requieren de prácticamente solamente dos factores para que puedan funcionar a través de los actuadores. El primero, el más importante de todos, es la alimentación. Es decir, que nuestra computadora pueda ser alimentada a través de nuestra batería. Y en este caso, aquí tenemos nuestra batería de alimentación, la cual nos va a generar, o más bien nos va a alimentar con corriente, con voltaje y con tierra para el funcionamiento de la misma. Por otro lado, también tenemos como entradas los sensores. Tenemos diferentes tipos de sensores. Y los sensores, recuerden, los sensores no van a enviar una cantidad de voltaje a una cantidad de corriente. Simplemente a través del reductor van a generar esta cantidad de corriente y la computadora va a leer las caídas de tensión o los cambios de corriente que existan en nuestro cableado. Y así a su vez va a enviar la señal hacia los actuadores, como puede ser por ejemplo el TAC o el cuerpo de aceleración, que realmente esto es algo compuesto porque no nada más cuenta con un actuador, sino cuenta también con sensores. Es decir, cuenta con información de ida y vuelta de la computadora hacia el cuerpo de aceleración y viceversa. También a su vez tenemos la comunicación directamente hacia el puerto DLC, el puerto de 16 terminales que conocemos todos. Nosotros a través de los protocolos de comunicación vamos a poder comunicarnos y mandar información y recibir información hacia nuestro módulo o computadora. Y a su vez también tenemos interacción con otros módulos. Por ejemplo, aquí tenemos la computadora de motor y aquí abajo tenemos un módulo BCM. Este módulo BCM va a tener intercomunicación también con el puerto DLC a través de las terminales requeridas, ya sea de CAN Bus, CAN High o CAN Low. Y también va a tener la comunicación directamente hacia la computadora del motor o computadora principal, EQ, SM o PCM, como tú le quieras llamar. Y bien, lo más importante, como te comenté en un principio, es alimentación de energía. Porque si no tenemos la alimentación de energía de nuestro módulo de control, evidentemente jamás vamos a tener el buen funcionamiento de la misma. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos tierra, que es lo más importante de revisar normalmente. Y déjame decirte una cosa, las pocas computadoras que reparamos en el taller, cuando nos llegan,
normalmente no es un problema de la computadora, es un problema de conexionado de la misma, cosa que también veremos en el curso de mañana. Ahorita lo más importante siempre es revisar los conexionados de tierra y que la computadora se encuentre correctamente aterrizada. También vamos a tener voltaje directo, es decir, voltaje que viene directamente de nuestra caja de fusibles y PDM o directamente hacia la batería. También tenemos voltaje de interruptor. Recuerda que debe de existir un voltaje de interruptor. Dependiendo del vehículo, puede ser algún Ford, puede ser algún Opel, que tengamos un control de relevador, es decir, que tengamos un relevador que controle también las tierras físicas del mismo módulo de alimentación, perdón, del módulo de control. Y por último, voltajes de salida del relevador en caso de que aplique. Cuando nosotros encendemos el switch, encendemos el voltaje del interruptor, también tenemos un relevador que nos ayuda a tener nuestra computadora completamente alimentada y ésta pueda realizar sus funciones de manera adecuada. De alimentación de energía, pues tenemos el voltaje de batería y recuerda que lo más importante es que las condiciones de tu batería sean las adecuadas. Y por decirlo como norma general, aunque habrá vehículos que requieran de 12.8 volts, otros que requieran de 12.3 volts para poder funcionar sin problema alguno, podemos determinar que 12.65 volts la batería se encuentra al 100% de su carga y está en completas operaciones para poder trabajar nuestro módulo de control. Si nosotros tenemos 12.45 volts, va a bajar al 75%, 12.24 volts 50%, 12 volts 25% y 11.89 volts ya no tenemos corriente de alimentación, ya no es suficiente para poder energizar nuestros módulos y así arrancar el vehículo. Antes de revisar cualquier computadora, lo primero que tenemos que hacer siempre es revisar la tensión de alimentación de nuestra batería, así como el amperaje de la misma. De esta manera nosotros podemos descartar muchos fallos y nos podemos ahorrar una enorme cantidad de tiempo en los diagnósticos automotrices. Y bueno, vamos ahora sí a lo que nos truje aquí con las partes de la alimentación de energía. Tierra, recuerda, 0 volts, no debe de haber absolutamente ningún voltaje recesivo ni ninguna diferenciación de voltaje en la tierra física. Por lo tanto, si tenemos un volt, tenemos que ir a verificar cuál es el problema, dónde tenemos ahí el cortocircuito que se está derivando a tierra física para que nos genere esa fuga de corriente de un volt. Y esa fuga de corriente de un volt es lo suficiente para generarnos un problema en nuestros módulos de control, ya sea en el módulo de motor o en los módulos de transmisión. Un ejemplo bien claro, las computadoras de las transmisiones DSG y de las PowerShift se queman con más de 1 volt derivado a tierra física. Y bien, tenemos voltaje directo, recuerda que es de 12.3 a 12.8 volts, dependiendo del fabricante, pero este es el rango en el que van a estar trabajando de manera adecuada. Tenemos el control de relevador que de igual manera debe de ser de 0 volts, recuerda algunos Ford, algunos Chevrolet, algunos Opel lo utilizan. No todos los vehículos, así que el voltaje de salida del relevador en este caso debe ser exactamente el mismo que el de voltaje de interruptor y debe estar a 11.8 volts. Y recuerda, si lo vas a hacer en banco, necesitas una alimentación con una fuente de alimentación estable a mínimo 2 amperes. Algunos módulos de control requerirán un poquito más de amperaje, pero con 2 amperes será más que suficiente para que comiences a realizar el banqueo de la computadora. Recuerda que lo que vamos a ver aquí el día de hoy es solamente el conexionado para que tú puedas acceder de manera directa a la comunicación de la computadora. Después de la comunicación vienen las pruebas de los voltajes de entrada y los voltajes de salida que podemos ver en un video mucho más adelante. Entonces vamos a continuar. Y bueno, ¿cómo verificar las líneas de alimentación? Pues medición diferencial de tierras y voltajes, y el diferencial debe ser menor a 200 milivolts, es decir, si tenemos 2, 3 o 4 tierras físicas distintas que son alimentadas a través de la computadora o que la computadora requiere de esas 4 tierras físicas, tenemos que revisar que los voltajes tanto de alimentación como los de tierra física, los de tierra están en 0 volts,
pero el diferencial de las corrientes debe ser menor a 200 milivolts. Si tenemos mayor a 200 milivolts, tenemos un problema de línea de alimentación y hay que identificar fallas por falsos contactos o altos consumos de corriente. Ojo, muy importante para el video de mañana. Estate muy al pendiente de lo que vamos a hablar el día de mañana porque también es bastante interesante. En fin, si nosotros tenemos energizada la computadora, en teoría ahora sí podemos hacer lo que se nos plazca con ella. Podemos verificar las salidas de referencia, podemos verificar las tierras controladas, podemos verificar el control de actuadores, podemos hacer comunicación con los equipos de diagnóstico y podemos hacer el monitoreo de sensores. Todo esto lo podemos hacer ya sea con una lámpara lógica, ya sea con un multímetro o con un equipo de banco de trabajo, como puede ser el Kepler, como puede ser el iCubica, como pueden ser diferentes tipos de equipos. Si te interesa hacer un equipo, síganme en las redes sociales y con muchísimo gusto vamos a hacer unos videos de cómo fabricar tu propio equipo de diagnóstico en banco. Y bien, continuamos. La parte de los sensores es muy importante porque la parte de los sensores, recuerden ustedes también que es una entrada de la computadora. Va a tener un voltaje de alimentación de acuerdo también a la cantidad de cableados. Recuerden que hay sensores de un solo cable que solamente generan un pulso eléctrico. Hay sensores de 2 cables, de 3 cables, de 2 cables con un blindaje que va aterrizado o de diferentes tipos de cables. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un sensor de 3 terminales, de 3 cables, en las cuales tenemos un voltaje de alimentación, en el cual la computadora le va a enviar un voltaje de alimentación que puede ser de 12 o de 5 volts de corriente directa y una tierra controlada. Puede ser tierra física o puede ser tierra controlada. Y va a llevar una señal de retorno, es decir, a través del reluctor, el sensor va a generar un voltaje y una corriente y la computadora va a leer lo que está cayendo de tensión de voltaje en nuestra línea de alimentación y esa la tomará como señal de retorno. Es decir, el sensor no envía la información a la computadora. La computadora interpreta lo que está leyendo el sensor a través del reluctor que está trabajando. Puede ser un CKP, puede ser un CMP, puede ser un sensor de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos sensores inteligentes que prácticamente podríamos decir que es lo mismo. Estamos hablando de un sensor de oxígeno de banda ancha, por ejemplo, que tiene un voltaje de alimentación, tiene también una tierra y tiene una señal de retorno de par trenzado por par trenzado sin variación de voltaje, es decir, solamente va a estar variando su intensidad de corriente, su amperaje y su paquete de datos, y a través de ese paquete de datos la computadora va a interpretar el funcionamiento correcto o incorrecto del sensor o del reluctor en este caso. Así que mucho ojo con este tipo de sensores. Este tipo de sensores solamente se pueden medir con el escáner y no es tan difícil de hacerlo. Simplemente hay que saber identificarlos. Bueno, ¿y por qué hacer las pruebas en banco si las puedes hacer en el vehículo? Muchas veces es más fácil sacar la computadora, cablearla por fuera y verificar su funcionamiento. Podemos verificar el encendido precisamente de la computadora a través de pinearla ya directamente en el banco de trabajo. Podemos verificar la comunicación directamente con el escáner, podemos comunicarnos directamente con él y saber cuál es el estatus que se tiene dentro del mismo. Podemos hacer un monitoreo de actuadores, podemos hacer la verificación de voltajes de referencia, como ya se los platiqué. Podemos reprogramar, podemos reflashar, podemos repotenciar, podemos hacer infinidad de cosas con las pruebas en banco. Evidentemente, aunque esté haciendo la prueba en banco, no forzosamente va a significar que está funcionando de manera adecuada. También tienes que hacer las revisiones dentro del vehículo. De acuerdo a su topología, a veces es más fácil o a veces te toca un GM-LAN que es un poquito más complejo, pero que no es tan difícil como muchas veces lo pensamos. ¿Con qué lo vamos a alimentar? En esta ocasión vamos a utilizar una tarjeta que a mí me parece bastante versátil.
Es la tablilla de alimentación de Scanator. Con esta tarjeta puedes realizar programación o diagnóstico en banco para conectar diversos módulos como SM, inmovilizador de diversas marcas, y es compatible con todos los equipos de diagnóstico. Así tengas un CJ4, así tengas un Autel, así tengas un Launch, así tengas un Scanator, es compatible con cualquier equipo de diagnóstico y es algo que no te debe de faltar en tu caja de herramientas, porque cada vez es más útil el utilizar este equipo de equipos, valga la redundancia, para poder llegar a hacer un diagnóstico o una reparación adecuada en el vehículo. Y bueno, vamos a la práctica número 1, porque esto realmente es interesante. Vamos a conectar una computadora de Chevy y la vamos a conectar sin la antena. En este caso vamos a hacer una programación InmoOff. ¿Por qué InmoOff? Porque es la más sencilla de hacer en este momento y no vamos a hacer una recuperación. Posiblemente en algún otro video les enseñe a hacer una recuperación de una computadora de Chevy de InmoOff a InmoOn, inclusive sacando todos los equipos que tiene adentro, es decir, su memoria EEPROM y el procesador que tiene la antena, para poder nosotros determinar cuál es el pin code que se necesita para poder hacer la conexión. ¿Y cómo vamos a hacer la conexión? Es bien fácil. Vamos a eliminar esta antena y vamos a meter la terminal número 2, que es corriente directa, la metemos aquí, al igual que la terminal número 18 y la número 20 del conector de color gris. El número 3 va a ignición, es voltaje de ignición, es decir, es de 11.8 volts. Y la número 15 la vamos a conectar directamente al pin de línea K. Ya teniendo esas características, ahora sí, vamos al video y vamos a ver cómo se hace. Ya tenemos aquí nuestra conexión. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra PCM directamente hacia la tablilla de Scanator. Ahorita nosotros ya la tenemos preparada, pero pues les explico rápidamente. Tenemos los dos terminales, el de color negro y el de color gris. Vamos a ocupar la terminal número 2 y la terminal número 3 directamente a la parte de voltaje directo hacia la tablilla de Scanator. Vamos a utilizar también el número 18 directamente también a la tablilla de Scanator. En el caso del número 15 lo vamos a pasar directamente a la línea K, porque esta es la comunicación que vamos a tener directamente desde nuestro escáner hacia el PCM directamente. Y por último, el 20 lo vamos a colocar también directamente en interruptor o en corriente, para que nosotros podamos hacer la programación de nuestra computadora. Es importante que nosotros chequemos que nuestra fuente de alimentación, en este caso estamos ocupando una fuente de alimentación, nos dé un voltaje superior a los 12.5 volts, con el fin de que no tengamos ningún problema en la programación de la misma. Vamos a medir el voltaje, y el voltaje que tenemos es de 13.7 volts. Es como si tuviéramos el vehículo encendido, pero no tenemos absolutamente ningún problema. Después de esto, lo primero que vamos a hacer es conectarlos directamente hacia nuestro Scanator y vamos a pasar la cámara directamente a la computadora para que vean cómo se hace la programación. Muy bien, ya estamos aquí en la computadora. Vamos a entrar directamente a Scanator PC y seleccionamos Opel en este caso. Nos vamos directamente a programación. Nos va a pedir el número BIN de la computadora o del vehículo en este caso. En este caso vamos a meterle el número BIN. Y le damos continuar. Nos pregunta si es correcto el número BIN. Indicamos que sí. Nos vamos directamente al vehículo. Va a ser un Chevy 2005. Sistema de motor. Continuamos.
Ya tenemos la interfase conectada y le damos continuar. Ok, nos vamos a motor y está leyendo la información de la computadora directamente. Le damos continuar y nos vamos directamente a programar. Aquí nos muestra una advertencia de que deshabilitemos la hibernación o ahorro de energía de nuestra computadora, de nuestra PC, que aseguremos de tomar nuestra programación de manera adecuada, que la batería y la computadora estén en buenas condiciones y con suficiente carga, y que apaguemos cualquier otra aplicación dentro de la computadora que consuma memoria, ya que nos va a consumir bastante memoria este software. Vamos a continuar con el número BIN que le dimos, es el 3G1SF61X99S1 34381. Le damos continuar, nos pide que sí es correcto, sí es correcto, y nos vamos a SPS motor Chevy 2005 MT Experto. Le damos el experto para que no nos pida una referencia con anterioridad y nos aseguramos de que no exista absolutamente ningún tachecito de color rojo que tengamos algún problema. Le damos en continuar, que si deseamos programar, le decimos que sí. Ejecuta solamente si es experto y solo si es experto. Es decir, este tipo de programaciones pues realmente es un nivel ya avanzado, es un nivel de reparación ya avanzado, no cualquiera puede realizarlo. Si no tienes la experiencia, si estás aprendiendo, en el caso de que estés aprendiendo, pues sí lo puedes hacer, pero pues ten en cuenta de que si no lo haces de manera adecuada, la computadora se va a quedar en el camino y adiós, tendrás que cambiar la computadora. Se me olvidó decirles que aparte de poderlo hacerlo en banco, Scanator PC te da la opción de que lo puedas hacer directamente en el vehículo sin necesidad que la desmontes. En este caso, como nosotros conseguimos la computadora por otro lado, pues sí lo podemos hacer directamente en banco. Le damos continuar, realizar el procedimiento con el motor apagado, le damos continuar y nos aseguramos que el voltaje mínimo, como les comenté en un principio, sea de 12.5 volts. Continuamos y pues tener paciencia porque la programación dura aproximadamente 25 minutos y tenemos que asegurarnos de que nuestra batería se encuentre en buen estado. Continuamos. Si es necesario de que lo estás haciendo dentro del vehículo y la batería no esté en buen estado, pues puedes conectar una batería en paralelo para darle la suficiente carga a los 25 minutos, 30 minutos que nos vamos a tardar en la programación de esta computadora. Le damos continuar. Una vez más continuar. Y esperamos porque ya está en proceso la programación de nuestra computadora. Como lo dije antes de realizar la programación, es necesario tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al pendiente de que no exista ningún fallo de conexión y estar al pendiente también del proceso de la programación de esta computadora. A pesar de que lo estamos viendo en cámara rápida, pues más o menos el proceso va tardando aproximadamente 20-30 minutos.
Así de simple es la programación. Ya terminó después de aproximadamente 30 minutos. Le damos continuar. Apagamos el interruptor de llave. Y tenemos programación terminada exitosamente. Y bien, ¿qué te pareció? Bastante sencillo, ¿no crees? Con un equipo de estos realmente puedes hacer maravillas, puedes hacer muchísimas cosas. Y si vas comprando tus equipos, por ejemplo, para poder programar algunas unidades como por ejemplo las de Volkswagen, por ejemplo las de BMW, para hacer otro tipo de diagnósticos u otro tipo de programaciones, pues bien puedes dedicarte precisamente a esto de una manera mucho más simple. Y bien, ya vimos la parte del Chevy, ahora vámonos a un poquito más especializado. Vámonos directamente a la gestión de transmisión de una unidad mecatrónica. Vamos a hablar sobre la 0AM o DQ200. Aquí tenemos nuestra unidad mecatrónica, la J743, que es el número de la computadora. Y tenemos las estructuras del sistema, tenemos los diferentes sensores. Tenemos el régimen de entrada de cambio, que es este sensor que vemos de este lado. Tenemos el régimen de entrada de cambio G632 y G612, que son los que están aquí en color verde. Tenemos sensor de embrague, o sensor de recorrido, perdón, de posición del embrague, sensor del embrague primero y del embrague secundario también. Además de los sensores de recorrido de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta velocidad. Así como transmisores de temperatura y los conmutadores del Tiptronic, es decir, de las paletas de cambio. Todos esos vienen también incluidos en la unidad mecatrónica y estos a través de la reluctancia van a enviar el paquete de datos directamente y el módulo de control va a leerlos y a poder interpretar para poder hacer el uso de los actuadores. Este a su vez tiene una comunicación directamente con el puerto DLC, así como con la palanca selectora y el cuadro de instrumentos. Ojo, mucho ojo, si una de estas tres cosas falla, el vehículo no va a caminar. Podrá arrancar pero no podrá moverse. En el dado caso de que verdaderamente no tengamos comunicación con el panel de instrumentos, el vehículo ni siquiera va a arrancar. Pero palanca selectora y unidad mecatrónica quemada, puede arrancar el vehículo, pero no se va a mover para nada. Y bien, vamos a comenzar con la parte de la unidad mecatrónica. Y para eso, déjenme darles unos pequeños códigos de falla que les pueden ser bastante interesantes, que no les he dado prácticamente en ninguno de los videos que hemos hecho en nuestras redes sociales. Tenemos diferentes códigos de falla, tenemos códigos de falla que son reparables, tenemos códigos de falla que son remanufacturables, por decirle así, es decir, que si nosotros remanufacturamos la unidad mecatrónica, podemos reparar sin problema alguno. Pero existen algunos códigos que verdaderamente ya no tiene solución. Uno de ellos es el P072A, que no podemos seleccionar neutral, es decir, ni siquiera se va a mover la palanca de velocidades. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una señal de comunicación que nos indique que la unidad mecatrónica se pueda quedar en neutral. Es decir, el P072A, P072B, 72C, D, E, F, 73A, 73B y 73C son los códigos de falla que no te permiten hacer reparaciones. Es decir, cuando ya tenemos estos códigos activos y aún así tenemos comunicación con la TCM, entonces no nos queda de otra más que cambiar por una unidad mecatrónica nueva. Si no tenemos comunicación y si vamos a hacer la prueba que vamos a hacer en este momento, tampoco tenemos comunicación, lo que va a pasar es que tenemos que cambiar también nuestra unidad mecatrónica. Y bueno, de igual manera, condiciones de comunicación, debemos de tener tierra eléctrica, ya saben, 0 volts, voltaje directo 12.3 volts en el caso de Volkswagen, voltaje de interruptor de 11.82 volts y líneas de comunicación en buen estado, es decir, que no tengamos problemas con nuestras líneas de CAN high y de CAN low.
El voltaje recuerda que debe estar en 2.33 y 2.34 volts respectivamente, pero también tenemos otra línea de comunicación aquí, no solamente la de CAN bus, también tenemos la de línea 7 o línea K, que debe de estar en 7.2, 7.3 volts. Y bien, para la práctica del banqueo de comunicación de la mecatrónica de Q200 o 0AM, te presento el conector. Y esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conexionar tierra en la terminal 8, batería, voltaje de batería, fusible 2B es el número 9, voltaje de 15 amperes, fusible 10, línea K, diagnóstico pin 7 es el que te estaba comentando, 12 y 13 CAN bus low y CAN bus high respectivamente, 24 tierra y 25 voltaje de batería. Déjame decirte otra cosa, como un tip rápido, algo muy simple y muy sencillo. Si tú vas a tu caja de fusibles y ves que el fusible de 15 amperes está tronado, esa mecatrónica seguramente está quemada y no puede ser reparada. Te quedará más que bajarla, revisar que esté quemada. Si está quemada, pues así, directito a la basura. Si no está quemada, entonces podemos hacer la prueba en banco para ver si tenemos comunicación, y la vamos a hacer de la siguiente manera. Muy bien amigos, ahora en esta práctica lo que vamos a hacer es conectar una unidad mecatrónica y vamos a demostrar su conexión directamente con el equipo de diagnóstico. Ya la tenemos aquí, es una DQ200 o 0AM, este es de un Audi A3, puede ser también de un Golf 1.8 litros turbo, 1.4 litros, puede ser de un Seat Altea, puede ser de un Seat León, lo utilizan varias unidades del grupo BAG. Ya la tenemos conectada, de hecho ya tenemos conectado el arnés, nos vamos a guiar por este arnés original y con nuestra lámpara lógica, una LAMP 22, vamos a revisar que tengamos corriente en las terminales adecuadas. Recuerden, es el mismo diagrama que les puse, es tierra física, terminal 8, 9 voltaje de batería, 10 fusible de 15 amperes es corriente directa, 11 línea K, 12 CAN bus low, 13 CAN bus high, 24 tierra, 25 voltaje de batería. Entonces vamos a revisarla. Tenemos corriente de este lado. Estas dos son alimentaciones de corriente. Tenemos de este lado tierra, tenemos 0 volts. Recuerden, es importante que tengamos 0 volts. No debe haber una diferencia. Tenemos 0 volts. Otra cosa que se me olvidó comentarles, entre estos dos no debe de haber continuidad dentro de la unidad mecatrónica, si no podemos quemar el equipo de diagnóstico. Luego nos vamos acá a interruptor. Tenemos 12 volts, tenemos línea K 7.73 volts, tenemos CAN low 2.33 volts y tenemos CAN high 2.34 volts. Ya tenemos las alimentaciones, vamos a conectarla. Y ahora sí, prendemos nuestra tarjeta de Scanator para que tengamos la conectividad directamente con el equipo. Y vamos a ver, aquí tenemos de este lado, tenemos voltaje de alimentación, tenemos tierra física, CAN high, CAN low y línea K. Y ahora sí, estamos listos para poder nosotros leer los datos de nuestra unidad mecatrónica. Vamos a utilizar el Scanator PC para hacer la revisión directamente en banco. Recuerden que esta tablilla que estamos utilizando no es una tablilla exclusivamente para este equipo. Realmente la puedes ocupar en cualquier otro equipo de diagnóstico. Puede ser el BAS 5054, puede ser el Son Diagnostics, el PDL 4100 o el 5600, por ejemplo, si vas a leer una unidad mecatrónica UDS. En este caso sabemos que es una CAN bus. Nos vamos directamente a la línea Volkswagen. Nos podemos ir directamente a la línea Volkswagen, nos podemos ir directamente a la línea de Audi o directamente a la línea de Seat. Lo importante es que cuando nosotros accedemos al sistema, tenemos que entrar directamente al módulo de transmisión. En este caso seleccionamos que es un vehículo CAN bus. Nos pide la interfaz de fusión, le damos continuar. Muy bien, ya que entramos aquí, vamos a entrar directamente al módulo de transmisión. Como les comenté hace rato, si nosotros hacemos un escaneo de todos los módulos, podemos tardar hasta 20, 30, hasta 40 minutos en que el escáner detecte cada uno de los módulos. ¿Por qué?
porque no están conectados realmente. Lo único que está conectado es el de transmisión. Así que nos vamos directamente al de transmisión y le damos continuar. Muy bien, ya tenemos la comunicación directamente con nuestro equipo de diagnóstico. Aquí tenemos que es un BAG 0AM300-053F. No tenemos un número BIN disponible, por lo tanto, esta la tenemos que reflashear al momento de que hagamos la instalación en cualquier transmisión. La versión de software en este caso es la 3461 y nos indica que todavía es una unidad mecatrónica CAN bus, no es una UDS. Si fuese una UDS, desafortunadamente con este equipo no la podríamos leer hasta el fondo. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, un Sun Diagnostics, podríamos utilizar un Autel, podríamos utilizar un Foxwell. Yo recomiendo que utilicemos, en dado caso de que sea una UDS, un PDL 4100 o un PDL 5600. ¿Cómo sabemos que ya está conectada? Bueno, pues aquí ya tenemos toda la información de la transmisión y nos vamos directamente a códigos de falla. En este momento está leyendo todos los códigos de falla y nos va a entregar una cantidad enorme de códigos de falla. Todos estos son referentes a los sensores internos de la transmisión, a los actuadores y a la comunicación que existe con la palanca de cambios, con la paleta de cambios, con el tablero y con el gateway. Como no tenemos conectado absolutamente nada de eso, solamente las alimentaciones y comunicaciones directamente de la transmisión, entonces es lo único que podemos leer. Si nosotros borramos el código, los códigos de falla, no nos va a permitir borrarlos o van a volver a aparecer de manera inmediata, como en este caso, porque, repito, no está conectado absolutamente nada. Vamos a regresar. Si nosotros nos vamos a la parte de ajustes básicos con la unidad mecatrónica desmontada y aplicamos el bloque 060, que es el bloque del ajuste del embrague, iniciamos y los conteos que están de este lado no se mueven. No se mueven porque no hay ningún aprendizaje de recorrido, ya que no están conectados los solenoides. De todas maneras, si nosotros lo paramos, pues realmente no hacemos absolutamente nada, no se traba ninguno de los escáneres que nosotros conectemos. Regresamos y con esto podemos dar fe de que realmente sí existe una comunicación de la unidad mecatrónica hacia el restante de los módulos y sobre todo comunicación hacia nuestro equipo de diagnóstico. Como vimos, no podemos hacer el ajuste básico, ni tampoco podemos utilizar funciones especiales ni tablero virtual. En este caso solamente estamos alimentando para que nosotros constatemos de que está funcionando de manera adecuada. Espero que esta información te sea útil. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias y sigue capacitándote. Aquí va el video. Y listo. Y bien, ¿qué te pareció? Es bastante simple también conectar estas unidades mecatrónicas. Ahorita lo que hicimos fue solamente hacer una comunicación con ella y leer los códigos de falla. Como viste, te va a dar muchos códigos de falla porque realmente no está sensando absolutamente nada. Te marca los errores de sensores y los errores de actuadores porque tampoco están conectados. Pero te es muy útil si tienes otro equipo que te permite hacer un reflasheo o te permite clonar una unidad mecatrónica que ya estaba fallando. Los códigos de falla que te di anteriormente, esos códigos de falla tú puedes, bueno, los códigos de falla ya no puedes hacer nada, pero sí puedes sacar o extraer el software de esa unidad mecatrónica, clonarlo, pasarlo a otra unidad nueva y evitar problemas a futuros. Eso lo puedes hacer con otros equipos de diagnóstico como el BAS 5054, KTM Reflash, Orange, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien,
Conclusiones: es más eficiente probar módulos de transmisión o EBCM en blanco para verificar su conectividad. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres verificar la conectividad, pues realmente tienes que conectar todo o conectar el osciloscopio, y es mucho más simple a veces hacer la reparación y verificar antes de montar que realmente tengas la comunicación y que lo que estás haciendo está bien hecho. También la prueba en banco te permite interconectar diferentes módulos y realizar más pruebas. Recuerda que no solamente vas a conectar un solo módulo. Puedes conectar el tablero, puedes conectar la computadora, puedes conectar Gateway, puedes conectar el BCM, puedes conectar el módulo del ABS, puedes conectar algunos otros módulos. Algunos otros tampoco vas a poder banquear todos. Por ejemplo, el del aire acondicionado se me haría irrisorio poderlo hacer porque requieres de unos sensores que requieren una activación mecánica para poder funcionar de manera adecuada. También podemos realizar SPS con diversos equipos de diagnóstico, como tú lo viste. Ya programamos una computadora de Chevy. Ya nos tocará en alguna otra ocasión alguna otra. Desafortunadamente el tiempo no nos los permite en esta ocasión, pero te invito a que nos sigas en las redes sociales para que puedas tener un poquito más de información al respecto. Quiero darte las gracias por tu participación. Recuerda que puedes realizar tu evaluación para la obtención de tu reconocimiento. Y si te gustó, suscríbete, total es gratis. Además, subo demasiado contenido técnico y contenido que te puede ayudar también en la parte administrativa de tu taller. Yo soy Gustavo Cardelas, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Pásala muy bien. Un abrazo a la distancia. Bye.